Buenas noches, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a Tráfico Visual por la invitación. En esta que recibe el nombre de Constructores de Ciudad, el activismo ciudadano en acción. Cuando hablamos de la importante rememorar qué es la ciudad y qué entendemos nosotros por ciudad. La ciudad, cuando hablamos conceptualmente, ciudad no de personas que viven y ocupan un área territorial. Normalmente, esta área territorial, para ser llamada ciudad, debe tener actividades que las primeras imágenes que nos vienen a la mente cuando hablamos de ciudad son edificios, construcciones, grandes aglomeraciones, grandes densidades de tráfico, edificaciones. O sea, la ciudad trasciende como concepto el que solamente se describen en los diccionarios. Ana, es un ente vivo a razón de que quienes actúan o accionan sobre la ciudad somos nosotros los seres humanos. Entonces la ciudad está en constante acciona por sobre sus errores o por sobre sus aciertos, ¿no? Como cualquier creación de lo que vemos y lo que es. El término de constructor se refiere a un concepto técnico. O sea, el constructor tiene conocimientos para poder ejercer la construcción de ese hecho. Sin embargo, la ciudad no necesariamente necesita de construir todos los ciudadanos al formar parte de ella. Las construcciones requieren de la participación de un grupo interdisciplinario de lo mismo. La construcción del concepto de ciudad o de nuestro ideal de ciudad requiere de un conglomerado importante de diferentes disciplinas y técnicos. Personas que hacen vida en las ciudades, que como actores de esa construcción de la ciudad se preguntan, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Tengo en mi imaginario la ciudad que yo deseo, la ciudad que yo me propongo, la ciudad en la que quiero vivir, sobre todo es la pregunta que nos hacemos como vivimos en las ciudades. Entonces ahí es cuando empieza a trabajar el activismo ciudadano, personas que con diferentes criterios y opiniones de lo que es el concepto de ciudad se agrupan para, bajo intereses comunes, accionar sobre la ciudad y sobre todo sobre el espacio del ciudadano, acciona sobre la ciudad. El concepto de ciudadanía es un concepto amplio, trabajado en los estudios sociales, pero desde el concepto que estaremos manejando aquí, estamos hablando del que es responsable con las herramientas que individualmente tiene. El ciudadano tiene una serie de derechos, pero también tiene una serie de deberes para con la ciudad. Son correspondientes con los otros, con los demás con los que convivimos. Entonces es fundamental para el concepto de ciudadano los valores, el respeto, la acción desinteresada hacia lo público. Es el concepto de ciudadanía que estamos acá. Las dinámicas urbanas de la ciudad, una ciudad como Caracas, nos permiten ver cómo diferentes se organizan para activar, bien sea de manera ornamental, para disfrutar, para utilizar el espacio público deseada que nosotros queremos. Estas acciones se ejecutan siempre desde el espacio público, a razón de que es en el espacio público, en ese espacio universal, su pleno funcionamiento y el uso por parte de los ciudadanos, las entidades locales, sean las alcaldías, y los frentes de agua, que en el caso de Caracas, nuestro frente de agua ha sido realmente un poco olvidado, que son los ríos o las marinas o todas todos los espacios que tienen fluir del agua, que hay muchas ciudades en las que son bastante activos. Entonces el espacio público tiene una función de permitir la circulación, generar infraestructura para las diferentes actividades productivas o recreativas de la ciudad. Es el escenario primordial para la interacción social, para el encuentro ciudadano. Es el espacio democrático en el que todos somos iguales y en el que todos tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades sobre la ciudad. Alberto Sato, que tiene un libro que se llama Cotidiano, habla acerca del espacio público a través del espacio privado. Y tiene esta cita que en efecto aglutina un poco todo esto que les acabo de comentar acá, ¿no? Y él dice que el espacio público es un gigantesco escenario del espectáculo social y el espacio mitificado del ocio, del tiempo libre.
Es el lugar en donde la gente camina, disfruta de la libertad y usufructa el bien común. Es el itinerario de quien respira el aire puro y saborea la sombra generosa de los árboles, el perfume de sus flores y el aroma empalagoso de los frutos maduros. Hoy es el argumento compensador para la ciudad contemporánea, que encierra entre sus muros las actividades del ágora clásica. En efecto, el tribunal y el mercado, así como también las funciones y actividades públicas, actualmente se localizan dentro de edificios, de tal manera que reproducir el espacio público significa brindar funciones de esparcimiento y cultura. Ahora bien, ya habiendo recreado desde dónde estamos hablando, los constructores de la ciudad, es una investigación que tiene como objetivo establecer categorías para diferenciar los diferentes organizaciones que en el espacio público han actuado desde hace menos de 10 años sobre la ciudad de Caracas con la intención de ornamentarlo, decorarlo, vivirlo, disfrutarlo o simplemente de entenderlo. Entonces, estas categorías buscan determinar las necesidades sociales y humanas que llevaron a estas agrupaciones a accionar sobre el espacio público. Y, por supuesto, darlas a conocer porque muchas de estas agrupaciones trabajan simplemente a través de las redes sociales y en Venezuela solamente el 40% de las personas tiene acceso a las redes sociales y al Internet, y entonces es una manera de darle difusión tanto en el ámbito académico como en diversos ámbitos de estas actividades que realizan las personas. Entonces cogió una muestra de 10 grupos que se establecieron primero las necesidades que ellos referían, se les hizo una encuesta para precisar datos geográficos de fundación, datos del número de participantes con los que contaban, cuáles eran el tipo de actividades con las que se relacionaban, cuáles eran las actividades futuras y la parte más importante, cuál era el aprendizaje que, a razón del tiempo que ellos tenían haciendo las acciones sobre el espacio público, obtenían para crear un mejor lugar para vivir. Entonces se establecieron 4 categorías. La categoría de movilidad, que dentro de una ciudad como Caracas, en la que la mayoría de la efectiva movilidad no es precisamente el mejor de los atributos, esta es como la categoría que suma más adeptos. En una ciudad como Caracas el tráfico es muy complejo, movilizarse de un lugar a otro en horas determinadas hace muy difícil que uno pueda incluso pautar horarios, pautar citas, tener encuentros. Hay que tener mucha previsión a la hora de asistir a una cita en un determinado momento. En Caracas esta tripartita de infraestructura, transporte público y circulación no funciona de la manera más cohesionada que posible, o sea, no funciona de la manera idónea. Entonces, al no haber un buen transporte público, pues la circulación colapsa, la infraestructura está sobresaturada, hay demasiados usuarios para la infraestructura vial que tenemos. Un estudio que hizo el Instituto Metropolitano de Caracas, que se llama Plan Metropolitano 2020, establecieron que el 80% de las personas se mueven a pie o en transporte público y el 20% utiliza el transporte privado. Sin embargo, el uso de las vías, ese 20% de vehículos particulares utiliza el 80% de las vías. Entonces, resulta que congestionan masivamente las vías, sumado a que la movilidad a nivel peatonal está muy afectada porque nuestras aceras presentan muchos obstáculos, las aceras son muy estrechas, no hay un buen sistema de circulación peatonal que nos permita una movilidad avanzada o efectiva a pie o en otros transportes otros medios de transporte no motor. Entonces, la necesidad que los colectivos conformados acá, agrupados en esta, es la necesidad de movilidad y un desplazamiento de forma segura en la ciudad. Entonces, aquí actúan Caracas a Pie, Cicloguerrilla Urbana y las Bicimamis. Caracas a Pie es un colectivo liderizado por Cheo Carvajal y Juancho Pinto, que inició como un semanario llamado En Caracas, en colaboración con Garcilaso Pumar, y ellos empezaron en el 2004 como un encarte que estaba ubicado en el periódico El Nacional. Y la página, después generaron una página semanal que se llama Caracas a Pie,
donde invitaban a hacer recorridos alrededor de diferentes circuitos en la ciudad y referían los espacios de interés turístico, de interés arquitectónico o simplemente de interés urbano que dentro de ese circuito se presentaban. Ellos, junto con otros colectivos, realizaron varias actividades como aquí hace falta un rayado, que fue la primera de estas actividades fue en el Parque del Este, una invitación a generar un rayado peatonal que vinculara la estación del metro de Parque del Este con la estación, con el Parque Miranda, que no tiene semáforo, es una zona de alto tránsito de personas con niños, de personas con discapacidad, de una gran cantidad de usuarios que necesitan de la estación del metro acceder al parque y realmente las condiciones físicas no eran las más adecuadas. Ellos también generan un ciclo de conversaciones que se llama Más Café, Más Bici, Más Ciudad, que invitan a tertulias a conversar acerca de lo que es la ciudad y de cómo mejorar la movilidad en ella. Otra de las actividades que promueven es Más Ciudad para los Niños, en la que generan un circuito con parques, visitando parques y visitando escuelas o lugares de interés para los niños con actividades que incluyen la señalización de rayados o la humanización del espacio público. Esto fue una intervención de Abajo los Elevados, que comprendía el elevado de aquí de los Dos Caminos, que tuvo una reciente construcción dentro del plan vial promovido por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, en el que se organizaron una serie de 10 soluciones viales para mejorar la movilidad en Caracas. Recientemente salió un artículo en la prensa en la que las soluciones viales, se criticaban las soluciones viales porque en realidad no solucionaron el problema de la movilidad, ni siquiera de los vehículos. O sea, no se puede solucionar el problema de los vehículos dando espacio para más vehículos. Hay que solucionarlos con otro tipo de estrategias que ayuden a que la utilización del espacio urbano sea más densificado a razón de no más vehículos con menos personas, sino un transporte más humanizado, más personas por vehículo. Y eso fue previo a que realizaran la construcción. Era un llamado a que los elevados a lo largo del mundo ya más bien los están quitando y nosotros estamos en estos momentos como construyendo. Cicloguerrilla Urbana es una agrupación de bicicleteros que se reúnen una vez al mes y hacen una ruta nocturna y van todos en bicicleta, se llama Masa Crítica, y recorren diferentes zonas de la ciudad. Ellos tienen también una bici escuela que acciona el primer sábado de cada mes en los espacios de la Universidad Central de Venezuela, donde enseñan a las personas que quieran utilizar la bicicleta como medio de transporte urbano a moverse en la ciudad, a las normas de tránsito necesarias para los ciclistas y métodos seguros para andar en bicicleta en la urbe. Ahorita, dentro de poco, va a haber una ruta de bicicleteros que ha tenido bastante éxito, por lo menos en las redes sociales, que es que ellos salen todos completamente desnudos en bicicleta y hacen una acción en la noche donde recorren ciertas rutas de la ciudad y generan con la idea de que visibilizarse frente a los usuarios, a los conductores, al resto de los conductores o al resto del transporte automotor. Y las Bicimamis es un grupo que busca empoderar a la mujer venezolana igualar a la mujer venezolana con el uso de la bicicleta como transporte urbano. Ellos hacen biciturismos todos los fines de semana y recorren zonas de la ciudad en donde hay encuentros culturales, lugares artísticos, lugares históricos, lugares culturales. Esto lo hacen en agrupación con otros de los colectivos. Tienen una rondada de altura, que es el evento que a mí me llamó la atención en su momento, y es que ellas salen todas en la noche con tacones, como montando bicicleta con tacones. O sea, para los que no montamos bicicleta como cotidianamente, nada más el hecho de hacerlo también con tacones, con las dificultades de equilibrio que eso puede representar, significa un reto. Y ellas lo hacen en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cercano al 8 de marzo. Y hacen en compañía con una sanpablera por Caracas las rondadas estas de biciturismo que recorren lugares emblemáticos de la ciudad. Estas fueron unas rondadas domingueras. Estas son
Todos los domingos hay una ruta que se genera. Otra de las categorías es la categoría de la memoria. En Venezuela tenemos la particularidad que nuestra historia tiene la historia de nuestra ciudad tiene mucha trascendencia de lo oral, ¿no? O sea, no hay documentación extensa acerca de lo que son cada una de nuestras urbanizaciones, de nuestros lugares, de nuestras calles. Todo es como muy versado sobre la oralidad, sobre lo que nos contamos de eso, lo que cuentan los cronistas, lo que cuentan los historiadores, pero documentación exacta de la ciudad, de la memoria, no necesariamente existe. Pero sin embargo la memoria justamente es lo que nos une, lo que nos da identidad, lo que nos hace compartir un universo de imágenes, un universo de legados, unos sabores, unos aromas, ¿no? Eso es lo que compartimos con la memoria. Entonces, y la memoria urbana, precisamente, a razón de que nosotros en la oralidad, de que la historia pasa a través de la oralidad, es muy frágil, ¿no? Una ciudad que su memoria está solamente documentada en los cronistas o solamente documentada en los recuerdos de la abuela, del primo, de personas que no necesariamente tienen la oportunidad de plasmarla sobre papel y dejar legado a las generaciones posteriores, es una memoria muy frágil. Entonces, buscando el autorreconocimiento, el sentido de pertenencia, la preservación de esta memoria urbana, surgen tres colectivos. Uno es la Fundación de Historia, Ecoturismo y Ambiente, Urbanimia, y una Sampablera por Caracas. La Fundación de Historia, Ecoturismo y Ambiente, Fundea, está liderizada por Dervis López. Ellos empezaron haciendo recorridos ecoturísticos en La Guaira, en el casco histórico, en la Casa Guipuzcoana y en los Fortines del Ávila, y con la intención de trabajar con la comunidad para, de cierta manera, rescatar y promover el trabajo autosustentable. Entonces recolectaban un grupo de personas y lo llevaban a hacer un paseo en los Fortines del Ávila. Y esos fueron los inicios. En el 2007 inició esta fundación, y hasta ahora tienen casi 10 rutas. Una es la de los Fortines del Ávila, otro es del Parque del Calvario, otro es la ruta de Guzmán Blanco por el centro de Caracas, otro son los Fortines para adultos. Y entonces ellos, a través de una inscripción, hacen el recorrido, organizan y autogestionan todo el recorrido con colaboración de las comunidades a las que llegan. Por ejemplo, cuando van hacia hacer los Fortines del Ávila, ahí se hacen unas paradas en La Pastora, y reconocen el casco y activan comercialmente las zonas a las que van. Comercialmente no vamos a decir que turísticamente. Otro de los grupos es Urbanimia, que es uno de los más recientes. Ellos se cuentan como historias mínimas, su lema es historias mínimas de ciudad, y generan varios recorridos también dentro de propiamente ya Caracas, narrando las historias que han pasado a través de la oralidad, como hay unas historias de Sabana Grande, historias de espantos y sustos, historias de la universidad, y accionan también con grupos de plastilina y trabajo con niños, y le cuentan la historia de la ciudad a los niños. Las esquinas de Caracas es otra. Esto también es con una cuota de participación que se asiste a este recorrido, y han gestionado están trabajando en gestionar, además de los recorridos, otro tipo de acciones que tienen que ver con la visita a escuelas, donde se dé digamos, la charla, no en un recorrido específicamente en una ruta, sino asistiendo a las escuelas y buscando la memoria oral en las escuelas. Y una Sampablera por Caracas, que es un grupo que aquí tenemos uno de sus directores, que habla, su lema es formar un desorden con actividades que promuevan las múltiples miradas sobre la ciudad. Iniciaron en el año 2011 con un ciclo de tertulias en el que invitaban a personas de diferentes disciplinas, desde la arquitectura, desde la poesía y desde cualquier rama de la intelectualidad, a responder una pregunta, cuál era el sentido o sin sentido de la ciudad de Caracas, y a partir de ese grupo de tertulias se generó el primer libro, que se llama Una Sampablera
por Caracas, miradas y palabras sobre la ciudad, que recoge todas las conversaciones que se dieron a cabo en ese ciclo de tertulias. Ellos trabajan con relación con las bicimamis o con los biciturismos y gestionan recorridos, están promoviendo el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad. Esta es una de las últimas rutas, que es la ruta del Golfeado, y van todos en bicicleta a la casa de este señor que se supone que es desde donde salió realmente el Golfeado en Venezuela, que es en Petare. Es una casita pequeña y él dice que él es el creador desde ahí, desde Petare, que es de donde sale el Golfeado a exportarse a todo el mundo. Y esta es una de las últimas tertulias, Lo Cortés no quita lo valiente, que es el nuevo ciclo que iniciaron en este año. Lo lúdico, otra de las categorías es lo lúdico, puesto que bueno, los espacios públicos no necesariamente son activados y utilizados como se espera o como se debe. Hay muchos espacios públicos que están sumamente subutilizados. Los espacios no se utilizan con todo el potencial que ellos tienen. Y lo lúdico es algo natural y necesario para el ser humano. Necesitamos distraernos, necesitamos esparcirnos, necesitamos volver a jugar, necesitamos volver a encontrarnos puede sonar un poco romántico, pero con ese niño que todos tenemos dentro, que disfruta plenamente de estar en un picnic, en una plaza, en un espacio de diversión, ¿no? La diversión por encima de cualquier otra actividad. El juego, siempre está relacionado. El juego es muy difícil jugar solo, ¿no? Para jugar necesitamos ser varios. Entonces, los activistas que trabajan dentro de esta categoría son Ser Urbano y la Liga de la Partida Urbana. Ser Urbano empezó en el 2007 con unos flash mobs de guerra de almohadas, imitando a lo que ocurría en la ciudad de Nueva York en el 2003-2004, y esta actividad fue en la Plaza Brión de Chacaíto, y a partir de eso se empezaron a generar muchísimas actividades muy espontáneas, organizadas, pero y también muy creativas, desde guerra de almohadas, guerras de burbujas. Tienen 4 años haciendo picnic urbanos, que es que todos los martes se reúnen en una plaza de la ciudad y extienden su mantel sin pedirle permiso a nadie y hacen un picnic en la ciudad. Y también una vez al año toman un espacio ocupado por un vehículo en una vía principal y hacen un parking day. Ese día toman una zona que usualmente está utilizada por vehículos y pasan el día accionando el espacio público de esta manera. Y bueno, es una forma bastante lúdica, bastante inusual, sorprendente, que uno se extrañaría de pasar por la calle y encontrarse a unas personas tomando sol en la avenida Francisco de Miranda, pero es una manera de rescatar el espacio público para el ser humano, un espacio que está habitualmente utilizado por los vehículos que probablemente no disfruten tanto como uno estando ahí en el día. Otra de las actividades es el hula hula, que llevan a una plaza 200 hula hulas y ahí se ponen todos a jugar con eso. La miniteca callada, en la que un grupo de personas se reúne. Fue en la Plaza Altamira, en la Altamira Sur, y con audífonos cada pareja, cada grupo baila sin molestar inclusive a los demás, cada quien baila a su ritmo. A razón de cuando se abrió el hueco en la avenida Francisco de Miranda, la calle se cerró por completo, desde Parque Cristal hasta un poco más allá del centro Plaza. Y eso fue oportuno para que todos estos grupos de activistas accionaran esa avenida todas las noches con diferentes tipos de actividades. Se hicieron inclusive conciertos durante esas semanas que estuvo sin utilización de vehículos la plaza. Y este fue el picnic conmemorando ese día. Cuando ya iban a cumplir 2 años de picnics urbanos consecutivos, realizaron el que fue más multitudinario, por decirlo así, que fue un picnic urbano de tortas, y fue realmente, a mí me impresionó la cantidad de gente que había ido a ese picnic, porque usualmente son grupos de 6, 7 personas, pero esta ocasión fueron más de 25 personas para el picnic. La Liga de la Partida Urbana es una asociación que es un colectivo formado en el 2011
Este sí es un grupo interdisciplinario de personas que buscan activar en zonas populares con juegos tradicionales el espacio público. Entonces, en colaboración de las comunidades, hacen rayuelas, a mí se me olvidó cómo es este juego, que es, uno tira una piedrita en donde está el nombre de la persona y todos los demás tienen que salir corriendo a esconderse o a que esa persona que le salió la piedrita. Este es un juego tradicional venezolano, pero ahorita en este momento se me acaba de olvidar cómo es el tema. No sé si es como quemado, que salen corriendo y buscan esconderse del que lo hace o pegarle, o no me acuerdo cuál es la dinámica de este juego, pero es muy popular en las zonas en las que se realizó. Y ellos van a barrios populares y encuentran un espacio degradado y a través de lo lúdico lo rescatan para la comunidad, con colaboración de la comunidad. Y la última categoría es lo artístico, que es precisamente cuando el arte busca activar la ciudad, bien sea para embellecerla principalmente o como medio de expresión de los artistas que intervienen en la ciudad. Entonces, dentro de lo artístico, no es solamente una actividad probablemente efímera como cualquiera de las anteriores o puntual como cualquiera de las anteriores, sino que lo artístico busca dejar un legado, dejar una huella, dejar el registro del paso de la expresión artística de las personas sobre la ciudad. Entonces, yo escogí un grupo de 4 acciones. Fe Caracas, que es un arquitecto que trabaja con la iconografía, con el canon venezolano, buscando dentro de su discurso, que no soy yo quien lo debe decir, sino probablemente él sea el que deba expresarlo, rescatar las grandes figuras de la intelectualidad venezolana o del canon venezolano, y hace intervenciones en pequeña escala o en gran escala sobre el espacio público. También está Flix, que es un arquitecto que con este lenguaje robótico y de colores primarios ha realizado muchísimas intervenciones a lo largo de la ciudad, de manera, inclusive hay algunas que sí, ya después de un cierto trabajo en la ciudad han tenido un reconocimiento importante y lo han llamado, invitado para hacerlo de manera premeditada, pero él tiene un gran trabajo de arte urbano sobre la ciudad, específicamente toda la zona de Altamira, que es por la que reside. Siempre se encuentran guiños que buscan resaltar un lugar, darle un mejor ambiente, una intervención propia de él. Este mismo artista intervino en la tubería que colocaron en el hueco de la Francisco de Miranda, justamente cuando estaban todas las obras en ejecución. Él intervino una de las tuberías que iban a colocar en el interior de la calle, y bueno, y quedó, ya por ahí van eventualmente a pasar aguas negras, pero a mí me pareció una acción un poco divertida de imaginarme en el futuro cualquier antropólogo que resultara y excavara y se encontrara con que dentro de una tubería en el 2013 resulta que hay una obra de arte dentro de ella, ¿no? Me pareció como interesante. También busca un poco la crítica social, era en el terreno del que ahora van a construir la CAF, y este fue un mensaje que causó muchísimo revuelo sobre el uso de los espacios en la ciudad, porque este es un terreno privado, pero la necesidad que tenemos en Caracas es que hacen falta muchos más parques que muchos menos edificios. Y Atillarte es un grupo, una acción que se toma de galerías y el grupo Atillarte, que accionan una vez al año sobre el espacio público del Atillo, tomando las plazas y haciendo un circuito nocturno en la ciudad. También, bueno, otro de los colectivos es Dibuja Caracas, que ese sí no tengo registro fotográfico, que desde hace un par de meses, vamos a decir un año, salen a dibujar, a hacer sketch urbanos en diferentes plazas emblemáticas de la ciudad. Bueno, esta investigación lo que buscaba era
encontrar que la participación ciudadana en la construcción del espacio público es necesaria. O sea, no se puede construir la ciudad si no hay todos estos actores que de una u otra manera, bien sea a través del uso del transporte público alternativo, a través de conversaciones en la ciudad, a través del arte, a través del juego, accionen el espacio público. Por eso es que yo llamo que los constructores realmente de la ciudad son los ciudadanos que accionan sobre el espacio público y que lo revitalizan y realmente lo construyen. Bueno, muchas gracias. Conversar sobre los temas que a uno le interesan, sobre el tema de la ciudad, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en esta reflexión inconclusas. Cuando Iliana me invitó a conversar sobre la acción de Blanca, me habló incluso, ya Blanca tenía título, yo no tenía título, y sabía que ella se iba a hacer un trabajo que se llamaba La ciudad que se construye. E Iliana me chismeó lo que iba a hablar Blanca. Ella va a estar reflexionando sobre el tema de los colectivos, que es un trabajo que yo, ¿cómo decirlo?, respeto, porque es una manera de reivindicar el fenómeno urbano, lo urbano. Entonces yo pensaba cómo responder, que además Iliana me decía que pretendía que yo hablara un poco sobre la construcción en sentido tradicional, la construcción de infraestructura, que sabemos que la ciudad se arma de infraestructura y acontecimiento, y yo soy un arquitecto en oficio que está buscando desesperadamente siempre construir fenómenos urbanos, espacio público. Se iba a llamar La ciudad que se destruye, para hacer el contrapeso, y iba a hablar un poco sobre algunas cosas que incluso construyendo se destruyen en la ciudad, como por ejemplo los elevados, un muro. Hay cosas que construyendo destruyen lo urbano, no toda infraestructura construye. Y me pareció muy pesimista, entonces decidí titular algo que espero no sea tan fatal, que se llama Constructores de la necesidad de la construcción de la ciudad. Por fortuna tuve mi primer encargo como arquitecto cuando me gradué. Fue un encargo muy raro porque me invitó una revista, yo en ese momento trabajaba del semanario Arquitectura Hoy, para los que lo recuerdan. Ustedes lo recuerdan, que son los que tienen un poco más de edad, pero hay otros que no deben recordarlo. Arquitectura Hoy salía todos los viernes hablando sobre arquitectura. Yo pertenecía al consejo editorial que escribía sobre eso, y a partir de allí me hicieron el encargo de escribir sobre el éxito en arquitectura. ¿Qué significa tener éxito en arquitectura? Para una revista. Y a partir de ahí, como yo no tuve la suerte de entrevistar a Jesús Tenreiro, un gran arquitecto, a Hernán Zamora, Dayana Martínez, Enrique. La conclusión a la que llegaba era que parecía que en ese momento, quizá ahora menos, que no existía la necesidad de la construcción de la ciudad, y que había que construir la necesidad de la construcción de la ciudad. Entonces de eso va un poco la cosa. Dice: hoy vengo como lugar para la construcción de la ciudad. La primera idea que debo dejar clara, y que coincide en buena medida con lo que he expresado con Blanca: calles, parques, plazas, edificaciones públicas y privadas, también montañas, ríos, son definitivas para mostrar una ciudad, pero son apenas el escenario que da vida al verdadero lugar urbano, el del fenómeno cotidiano que mezcla al espacio y quien lo habita. Entonces Caracas es una relación dinámica entre medio físico y ser viviente. Pongamos algunos ejemplos caraqueños que evidencian esta idea. Una vista hacia el Ávila, cualquiera que se escoja, no es ciudad,
sin la pareja de guacamayas que transita desde el Cubo Negro hasta el Locatel de las Mercedes. La redoma de Petare no puede definirse sin las más de 400.000 personas que la transitan cada día en busca de un poco de pan y algo de dignidad. La plaza frente a mi oficina no existe sin su gente. Esa es Caracas, el lugar del acontecimiento que tiene lugar en el escenario físico. La ciudad es más ciudad cuando sirve para que dos personas crucen al menos una mirada. La ciudad deja de serlo cuando la interacción está coartada. Sin plaza, sin acera, sin calle, no hay ciudad. Sin gente tampoco. Enmarcado en esta idea inicial, les propongo mirar la construcción del urbano desde tres posibles miradas. Dos de ellas son la ciudad como celebración y como protesta. Las experiencias de la construcción de una Caracas que se quiera mirar como ciudad, es decir, un lugar para el intercambio, son escasas. Y se trata de una escasez aún más profunda que la de la harina. No hay cola que se pueda hacer para conseguir un poco de plaza cuando su ausencia va más allá de la coyuntura. La carencia de espacio público ya se nos torna estructural. No hay mercal que pueda darnos un poco de fiesta urbana, ni siquiera esperando en la acera desde las 4 de la mañana, especialmente cuando esa acera tiene apenas 1 metro de ancho. Quiero vivir en una ciudad que brinde más que la travesía en busca de un poco de azúcar. Quiero que la palabra café no me suene a acaparamiento, sino a sorbo pausado, mientras miro la ciudad con su montaña de fondo, sus guacamayas y también temas de política sin necesidad de molestarme. La ciudad como celebración está escasa y las políticas nacionales no aún buscan aumentar su producción. Aún así podemos hablar de algunas experiencias que encontramos ocultas en los anaqueles de los supermercados de la civilidad. Por ejemplo, la alcaldía de Sucre ha construido recientemente más de 30 espacios públicos, 3 veces el área de la Plaza Altamira. Hay que verle la cara. Permítanme relatarles la experiencia más intensa en la que tuve la fortuna de trabajar en torno a este proyecto. Me refiero al Parque Deportivo Mezuca, ubicado en un punto intermedio de esa inmensidad que es Petare. Esa historia del Parque Deportivo Mezuca se inicia en 1953, cuando un enorme hueco en la ladera de la montaña servía de botadero de escombros. Pasaron más de 20 años y apareció un terreno que devino en taller mecánico. En 2008, el esfuerzo de un grupo de funcionarios públicos comprometidos con lo público, cosa extraña en nuestra historia política reciente, buscaban desocupar un terreno municipal ocupado por muchos años por un privado. El lugar con más escasez de espacio público y de equipamiento de Latinoamérica no podía tener un terreno municipal para un programa dedicado a unos pocos carros. Luego de 2 años de esfuerzos, lograron retomar el terreno, volverlo público, y fue así como un grupo de arquitectos fuimos convocados a un concurso de arquitectura. De allí salió una idea que luego se transformó en proyecto. Ese proyecto de 20.000 metros cuadrados incluía apenas unas áreas culturales y deportivas para tratar de mitigar la escasez de espacios para el sosiego. En 2012, el proyecto fue premiado por la CAF. Según verse el acta del veredicto, el jurado celebró la dimensión acotada del proyecto que corresponde a necesidades específicas de la comunidad. Para nosotros, para los venezolanos, este era un proyecto ambicioso, enorme, que esperaba la posibilidad de llegar a acuerdos, de reunir recursos, de poder lograrlo. Para la escala latinoamericana se trataba de un proyecto pequeño, mínimo, apenas un gesto para tratar de mitigar la carencia. La historia fue larga y trabajada, debatidos apoyos comunitarios, enormes esfuerzos desde lo público, amagues de apoyos privados que nunca se dieron, mucho trabajo y también bastantes errores. Y se pudo construir alrededor de un 5% de la idea original. La alcaldía no tenía presupuesto para más. La presentación del proyecto salió con bombos y platillos en medios de comunicación. Los que conocemos la potencialidad que esconden nuestras ciudades, quedamos con la sensación de haber logrado aún poco a pesar de este gran esfuerzo.
Pero hoy muchos niños tienen un lugar donde aprender a nadar. Recuerdo algunos chamos que temblaron al ver las piscinas. Era la primera vez que se enfrentaban a una fuera de las pantallas de DirecTV. Pero lo logrado en el Parque Deportivo Mezuca se nos hizo símbolo más que hecho. El Parque Deportivo Mezuca es pequeño si se compara con el tamaño de la necesidad. El Parque Deportivo Mezuca no logra aún construir ciudad. Es la construcción de la necesidad de la construcción de un Petare convertido en ciudad. De eso se trata la ciudad como celebración. Y esta es apenas una experiencia, como todas las que ha hablado Blanca hoy, y que buscan construir ciudad en medio de la escasez y la muerte en la que se ha convertido Caracas. Porque no tengo duda en afirmar que Caracas se ha convertido, cuando se le ve desde la mirada larga, en lugar de deterioro, en símbolo de la anticiudad. Lo he repetido 1000 veces. Juan Nuño, fantástico escritor venezolano, explicaba que las ciudades existen porque en ellas se desarrollan mejor las libertades. Vivimos en ciudades porque aquí encontramos el lugar del intercambio. La ciudad, cuando es más ciudad, permite, por ejemplo, que un titiritero pueda conseguir espacio para ofrecer sus talentos, sus deseos, sus amores y desamores. Ese mismo titiritero solo podrá sembrar piña, tejer cestas o pescar si vive en Mavaca de Autana. 3 oficios hermosos, pero limitantes. El mismo titiritero tendrá pocas opciones también si vive en el territorio suburbano en el que se ha convertido Petare. En una ciudad, me refiero en una ciudad que realmente lo sea, ese titiritero estará más cerca de poder desarrollar libremente todas sus potencialidades. Pero Caracas no nos permite ser libres. Varias cifras así lo evidencian. Tenemos 8.000 kilómetros lineales de muros construidos que separan territorios, que separan vidas. Más del 60% de los elementos colocados en el territorio son privados. Muchos árboles son privados porque se ubican en los centros de las manzanas. Muchas calles son privadas porque se ocultan detrás de las garitas. Muchos espacios culturales, como este, son privados porque ellos no abren directamente a la calle. Los venezolanos gastamos más de 40 días al año en movernos de un lugar al otro. La congestión es nuestra manera de vivir. La muerte nos acecha. 25.000 muertes en un año han convertido la noche caraqueña en un espacio desolado. Todo ello nos distancia de ser ciudad. Es por ello que me ha emocionado tanto la aparición de un fenómeno profundamente urbano, la ciudad como protesta, la segunda mirada urbana que les propongo. Las barricadas en la calle, por ejemplo, se convirtieron por varios días en uno de los fenómenos más públicos que ha ocurrido en Caracas en lo que va de año. A pesar de sus detractores, yo hago un llamado a celebrarlas. Es cierto que han habido excesos. Una sociedad antiurbana y con una política sostenida de anticiudad no puede ser civilizada de un día para otro. Pero en términos generales, las protestas han logrado evidenciar a la ciudad como espacio de manifestación de los deseos de transformación de un grupo de ciudadanos, independientemente de si son o no mayoría. De las protestas recientes, mi favorito ocurrió por parte de un grupo de estudiantes y profesores de arquitectura de la Universidad Simón Bolívar en el casco de Petare. Apenas un mantel en el piso sirvió de plataforma para colocar maquetas de los proyectos realizados por los estudiantes para el sector. Protesta y propuesta quedaron solapados. No estoy aquí para conversar sobre si las protestas nos ayudarán a mejorar como sociedad y como ciudad. No lo sé. No tengo una bola de cristal y soy un pésimo analista político. Pero sí debo defender las protestas como espacio y como momento que pone de manifiesto a la ciudad como escenario para mostrar y discutir lo público desde su compleja diversidad, incluso si la protesta tiene consecuencias negativas y daños en el espacio público. Algunos se han quejado
de que algunas protestas dañan un tanto el patrimonio público, pero nunca he escuchado a nadie quejarse cuando ese daño ha ocurrido tras eventos de celebración urbana. Vivo en Chacao, un lugar donde la celebración ha sido política pública por muchos años. He disfrutado de eventos maravillosos como Por en Medio de la Calle, ese es un mapa de Por en Medio de la Calle, la fiesta de la tradición venezolana y la bajada de los palmeros. He sido testigo como luego de cada uno de estos eventos, la ciudad ha tenido sus bajas en el patrimonio urbano. Suciedades, deterioro, incluso bancos rotos. La alcaldía ha sido siempre diligente en reparar esos daños y nadie ha pensado que por ello la ciudad como espacio de celebración deba cesar. Lógicamente, porque es más importante la construcción de ciudadanía que implica la celebración. Lo mismo ocurre con la ciudad como protesta. Ella puede implicar la caída de un poste de luz, el deterioro de un rayado peatonal, pero esos costos podrán ser reparados, como de hecho muchos de ellos ya han sido reparados hoy. Se trata de costos que tiene la ciudad cuando quiere serlo, cuando se manifiesta como celebración o como protesta. La ciudad no es el patio de un colegio de curas ni un cuartel militar que no puede ser utilizado libremente por temor a que ocurra algún daño o alguna caída. La ciudad es un espacio que manifiesta y permite manifestar rabias y placeres. De lo contrario, deja de ser ciudad. Pero lo tengo claro, tampoco las protestas logran construir ciudad. Son la construcción de la necesidad de la construcción de una ciudad convertida en ciudad. La tercera mirada es seguramente la más ausente de todas, la ciudad del sosiego, de la tranquilidad que permita pensarnos, incluso del silencio, del recorrido pausado que no busque otro objetivo que disfrutar el recorrido. Por los momentos, ese espacio aparece sobre todo en lugares privados, que también son ciudad, pero que se hacen insuficientes si no se combinan con el espacio del colectivo. Allí, en el espacio del sosiego, aún no tenemos ciudad construida y tampoco pareciera que hemos logrado construir la necesidad de la construcción de una Caracas convertida en ciudad para la calma.